Buenos días, mi nombre es Catherine Juana Martínez Murcia, soy estudiante del primer semestre de la Universidad del SINU y el día de hoy junto con mis compañeros les venimos a explicar nuestro trabajo de Constitución y Sociedad de la clase 1524 que consta en la historia de las constituciones políticas de Colombia. Antes que todo les voy a dar un pequeño contexto de lo que es una constitución. Una constitución es un texto de carácter codificado que surgió de un poder constituyente que tiene el propósito de contribuir a la separación de poderes definiendo y creando los poderes constitutivos. En Colombia, la constitución política es la norma de normas, el documento recto de todas y cada una de las leyes que rigen este país. Desde nuestra independencia, este libro ha tenido diversas transformaciones en su forma y en su fondo. Y estos cambios han incidido en el proceso de fortalecimiento de un Estado colombiano. En nuestra Constitución está escrito todo el conjunto de derechos civiles, políticos y sociales que deben ser garantizados de manera fórmula por el Estado, que nos permite a los ciudadanos contribuir a la identidad. Buenos días, mi nombre es María José López Ortiz y le voy a hablar de la Constitución de Cúcuta de 1821. Tuvo como objeto la creación de la Gran Colombia mediante la unificación de Colombia, Panamá y Venezuela. Cabe recordar las negativas por algunos de los delegados para ir a la villa del Rosario de Cúcuta, por la distancia y por las condiciones insalubres de la religión. La Constitución de las Diferencias de 1830. Se podría decir que es la Constitución de las Diferencias. Están por parte de Antonio José de Sucre y por la otra parte general de José Antonio Páez. Esta Constitución resultó ser un texto de 167 artículos que entre otras novedades presentaban un Congreso bicameral con un periodo presidencial de 8 años. Soy Vanessa Lozada Vargas y les vengo a hablar de la Constitución de la República de la Nueva Granada, 1 de marzo de 1832. La República de la Nueva Granada, que redujo el periodo presidencial a 4 años, al igual que los senadores y los representantes, a 2, prohibiendo la relación y presidencial. Si en un periodo intermedio Francisco de Paula Santander es elegido como presidente, se negocia la deuda de Colombia con Venezuela y Ecuador. Esta constitución impone sobre los cuidados granadinos, impone que debe saber leer y escribir, pero que esta no tendrá lugar hasta 1850, e igualmente que se suspende por la condición de sirvientes domésticos o jornaleros, o por ser vagos declarados. El territorio se divide por provincias, cantones y distritos parroquiales. El objetivo de las Fuerzas Armadas es defender la independencia. 1843, la Constitución, conocida como la Constitución de la Nueva Granada, se desarrolla como respuesta a la época conocida como la Guerra de los Supremos. Sus principales autores fueron José María Abando, Salvador Córdoba, hermano de José María Córdoba, hermano Tomás Cipriano de Mosquera, presidente José Ignacio de Márquez. Para algunos, esta constitución, a pesar de su corte netamente conservador, dio inicio a grandes cambios educativos, incluso a nivel de infraestructura, es gracias al fortalecimiento de estudios como los realizados por Agustín Codazzi, al igual que los trabajos geográficos, por supuesto, a Tomás Cipriano de Mosquera. Es la Constitución que surge como respuesta a los inconvenientes de la Constitución de 1832, es la que buscó fortalecer el Ejecutivo ante los intereses y acontecimientos subversivos a los aires belicistas que rodaban a la conciliación de los estados colombianos. Buenos días, mi nombre es Laura Méndez y les voy a hablar de la Constitución neogranadina del 20 de mayo de 1853. Es la constitución más corta, consta de 64 artículos divididos en 11 capítulos. Es la constitución con la que gobernó José María Obado, fortaleciendo la idea federal. En virtud de la facultad de adicionar y reformar la misma constitución que por ella
se considera al Congreso y procediendo por los trámites y la segunda extensión de poderes que permite el acto adicional de la Constitución del 7 de marzo, decreta la siguiente Constitución Política de la Nueva Granada. El antiguo virreinato de la Nueva Granada hizo que parte de la antigua República de Colombia y posteriormente ha formado de la Nueva Granada, se constituye la República Democrática, libre, soberana, independiente de toda potencia, autoridad o denominación extranjera, y que ni es ni será nunca patrimonio de ninguna familia ni persona. Todos los individuos nacidos en la Nueva Granada y los hijos de estos, todos los naturalizados según las leyes, son ciudadanos los varones granadinos que sean o hayan sido casados o sean mayores de 21 años. La ciudadanía no se pierde ni se suspende, sino sin pena por conforme a las leyes, pudiendo obtenerse rehabilitación. La República garantiza a todos los granadinos la libertad individual que no reconoce otros límites que la libertad del individuo, la seguridad personal, el no ser preso, detenido, arrestado o confinado por ningún motivo criminal conforme a las leyes. Pero esta disposición solo tendrá efecto respecto a los casos que ocurran desde que se ponga la ejecución de esta Constitución. Buenos días, mi nombre es José Domingo Torres Romero y les vengo a hablar sobre la Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia, 1863. Y así se llamó la Constitución de 1863 o Constitución de Río Negro, de corte liberal y federalista, conformado por 9 estados soberanos: Panamá, Antioquia, Magdalena, Bolívar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Cauca, bajo la mirada incisiva de Tomás Cipriano de Mosquera, quien decretaría la ley de amortización de bienes de manos muertas. A partir de ese momento, el gobierno nacional quedaba dividido en los 3 poderes que aún hoy sobreviven: el ejecutivo, el legislativo y judicial, con un periodo para el presidente de la Unión de 2 años, en tanto que los presidentes de los estados tenían un mandato de 4 y el presidente debía ser elegido por los votos que cada estado habría depositado. Este proceso dependía de cada estado, si bien en algunos no se presentaba ninguna restricción, otros mantenían la imposibilidad de votar para los que no supieran leer y escribir y poseer propiedad. Y también sobre la Constitución de la República de Colombia, 1886. Es la más voluminosa de las constituciones colombianas del siglo XIX, también conocida como la Constitución de Núñez y Caro, de corte netamente conservadora. Es así como llegamos hasta la última Constitución de Colombia, que es la 1991. La Constitución de la República de Colombia es la Carta Magna de nuestro país. Fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 el 4 de julio de 1991 y también se le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. Esta consta de 13 títulos, 380 artículos y 67 artículos transitorios, en reemplazo de la Constitución ya mencionada, que fue la de 1886. Esta surge ante la clara necesidad de cambiar la Carta Magna, que había surgido más de 70 cambios, lo que para algunos especialistas la convertía en una sábana de relazos. Y nuestra nueva Carta Magna en estos 30 años ya lleva más de 40 reformas que se plantean objetivos políticos conyugales y logros a corto plazo. ¿Por qué es importante nuestra última Constitución, o sea, la de 1991? La Constitución consagra un amplio catálogo de derechos con sus mecanismos de protección, garantizando diferentes mecanismos de participación de los ciudadanos, consagrada en la cláusula del Estado Social de Derecho. Muchas gracias.